Capítulo 8. Teorías sobre el origen de la Tierra. Contenido. Teoría de la proyección, teoría de la condensación, teoría de la incrustación, el alma de la Tierra. Fin del contenido. Subtítulo: Teoría de la proyección. 1. Entre todas las teorías relativas al origen de la Tierra, la que más credibilidad alcanzó en los últimos tiempos es la de Buffon, tal vez por la posición que éste ha conquistado en la comunidad científica, o porque aparte de lo que él manifestó no se sabía nada más en aquella época. Buffon observó que todos los planetas se mueven en la misma dirección, del occidente hacia el oriente, y en el mismo plano, recorriendo órbitas cuya inclinación no excede los 7,5 grados. De esa uniformidad dedujo que los planetas debieron de haber sido puestos en movimiento por la misma causa. En su opinión, puesto que el Sol es una masa incandescente en fusión, un cometa podría haber chocado en forma oblicua con él y, al rozar su superficie, separó una porción que, proyectada en el espacio por la violencia del impacto, se dividió en varios fragmentos. Esos fragmentos formaron los planetas, que continuaron moviéndose en círculos por la combinación de las fuerzas centrípeta y centrífuga, en el sentido determinado por la dirección del choque primitivo, es decir, en el plano de la eclíptica. Los planetas serían, de ese modo, partes de la sustancia incandescente del Sol y, por consiguiente, también habrían sido incandescentes en su origen. Les tomó para enfriarse y consolidarse un tiempo proporcional a sus respectivos volúmenes, y cuando la temperatura lo permitió la vida surgió en sus superficies. A raíz de la disminución gradual del calor central, la Tierra llegaría al cabo de cierto lapso a un estado de enfriamiento total, la masa líquida se congelaría por completo y el aire, cada vez más condensado, acabaría por desaparecer. El descenso de la temperatura haría imposible la vida y acarrearía el decrecimiento y, posteriormente, la desaparición de todos los seres organizados. El enfriamiento, iniciado en los polos, ganaría poco a poco todas las regiones hasta llegar al Ecuador. Esa es, según Buffon, el estado actual de la Luna que, más pequeña que la Tierra, sería hoy un mundo extinguido del cual la vida está excluida en forma definitiva. El mismo Sol llegaría a tener, algún día, igual suerte. De acuerdo con sus cálculos, la Tierra habría empleado cerca de 74.000 años para llegar a su temperatura actual, y al cabo de 93.000 años más sería escenario del fin de la existencia de la naturaleza organizada. 2. La teoría de Buffon, refutada por los nuevos descubrimientos de la ciencia, está hoy casi completamente desechada por las siguientes razones. Primero, durante mucho tiempo se creyó que los cometas eran cuerpos sólidos, y que su encuentro con un planeta podía hacer que éste se destruyera. De acuerdo con esta hipótesis, la suposición de Buffon no tenía nada de improbable. Sin embargo, hoy se sabe que los cometas están formados por una materia gaseosa condensada, aunque suficientemente expandida como para que a través de sus núcleos se puedan percibir estrellas de mediana magnitud. En ese estado, dado que ofrecen menor resistencia que el Sol, es imposible que en un choque violento con éste puedan arrojar lejos alguna porción de la masa solar. Segundo, la naturaleza incandescente del Sol constituye asimismo una hipótesis que hasta el presente no ha sido confirmada y a la que, lejos de eso, las observaciones parecieran desmentir. Aunque todavía no existe seguridad en cuanto a su naturaleza, los poderosos medios de observación de que dispone la ciencia en la actualidad han permitido que sea mejor estudiado. Hoy la ciencia admite, de modo general, que el Sol es un globo compuesto de materia sólida, rodeado de una atmósfera luminosa o fotosfera, que no se encuentra en contacto con su superficie. 38. Nota de Allan Kardec. 38. Una disertación completa, a la altura de la ciencia moderna, sobre la naturaleza del Sol y de los cometas, se encuentra en la obra Estudios y lecturas sobre la astronomía, de Camille Flammarion. Librería Gautier Villars, 55, Quai des Augustins, París. Fin de la nota. Tercero, en la época de Buffon solamente se conocían los 6 planetas que también eran conocidos en la antigüedad,
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Posteriormente se descubrieron otros en gran cantidad, 3 de los cuales principalmente, Juno, Ceres y Palas, poseen órbitas inclinadas de 13, 10 y 34 grados respectivamente, lo que no concuerda con la hipótesis de un movimiento de proyección único. Cuarto, con posterioridad al descubrimiento de la ley de disminución del calor, realizado por Fourier, se reconoció que los cálculos de Buffon sobre el enfriamiento de la Tierra estaban completamente desacertados. Nuestro planeta no necesitó 74.000 años para llegar a su temperatura actual, sino millones de años. Quinto, Buffon solo tuvo en cuenta el calor central de la Tierra, sin considerar el de los rayos solares. Ahora bien, se sabe actualmente, a través de datos científicos de rigurosa exactitud, basados en la experiencia, que debido al espesor de la corteza terrestre el calor interno del globo no aporta, hace ya mucho tiempo, más que una insignificante porción a la temperatura de la superficie exterior. Las variaciones que sufre esa temperatura son periódicas y se deben a la acción preponderante del calor solar. Véase el capítulo 7, numeral 25. Dado que el efecto de esa causa es permanente, mientras que el del calor central es nulo o casi nulo, la disminución de este no puede producir modificaciones sensibles en la superficie del globo. Para que la Tierra se volviera inhabitable debido al enfriamiento general, sería preciso que el Sol se extinguiera. 39. Nota de Allan Kardec. 39. Para conocer más detalles sobre este asunto y sobre la ley de la disminución del calor, véase la obra Cartas sobre las revoluciones del globo, Carta 2, por el Dr. Bertrand, exalumno de la Escuela Politécnica de París, Carta 2. Esta obra, a la altura de la ciencia moderna, redactada con simplicidad y sin espíritu de sistema, encierra un estudio geológico sumamente interesante. Fin de la nota. Subtítulo: Teoría de la condensación. 3. La teoría de la formación de la Tierra por la condensación de la materia cósmica es la que prevalece en la ciencia actualmente, debido a que es la que la observación mejor justifica, la que resuelve un número mayor de dificultades, y la que se apoya en mayor medida que las restantes en el gran principio de la unidad universal. Esta teoría fue expuesta en el capítulo 6, Uranografía General. Como se ve, ambas teorías conducen al mismo resultado, el estado primitivo de incandescencia del globo, la formación de una corteza sólida por el enfriamiento, la existencia del fuego central y la aparición de la vida orgánica tan pronto como la temperatura lo permitió. Difieren, no obstante, en puntos esenciales, y si Buffon viviese en nuestros días, probablemente seguiría ideas diferentes. La geología estudia la Tierra desde el punto en que es posible la observación directa. Su estado anterior, que escapa a la experimentación, solo puede plantearse mediante conjeturas. Ahora bien, entre dos hipótesis, el buen sentido nos indica que se debe preferir aquella que tiene el aval de la lógica y que concuerda con los hechos observados. Subtítulos: Teoría de la incrustación. 4. Solo mencionamos esta teoría a título informativo. Lo hacemos porque, a pesar de que no tiene nada de científica, consiguió una cierta repercusión últimamente y sedujo a algunas personas. Se halla resumida en la siguiente carta. Según la Biblia, Dios creó el mundo en 6 días, 4.000 años antes de la era cristiana. Pero los geólogos rechazan esa afirmación apoyados en el estudio de los fósiles y de los miles de caracteres de indudable antigüedad, que hacen que el origen de la Tierra se remonte a millones de años. No obstante, tanto las escrituras como los geólogos sostienen la verdad. Fue un sencillo campesino, 40, quien los hizo concordar, cuando manifestó que la Tierra no es más que un planeta incrustativo, sumamente moderno, compuesto de materiales antiquísimos. Nota de Allan Kardec. 40 Michel de Figagnes, Bar, autor de La clave de la vida. Fin de la nota. Después de la desaparición del planeta desconocido, llegado a la madurez, o en armonía con el que existió en el lugar que hoy ocupamos,
el alma de la Tierra recibió la orden de reunir a sus satélites para formar nuestro globo actual según las reglas del progreso en todo y por todo. Solamente 4 de esos astros aceptaron la asociación que se les proponía. Pero la Luna persistió en su autonomía, dado que los mundos también tienen su libre albedrío. Para proceder a esa fusión, el alma de la Tierra lanzó a los satélites un rayo magnético atractivo que puso en estado cataléptico a los elementos que ellos poseían, vegetales, animales y hominales, todos los cuales aportaron a la comunidad. La operación tuvo como únicos testigos al alma de la Tierra y a los grandes mensajeros celestiales que le prestaron asistencia en esa gran obra, a fin de abrir aquellos globos y unificar sus entrañas. Una vez realizada la soldadura, las aguas se escurrieron hacia los vacíos que había dejado la ausencia de la Luna. Las atmósferas se mezclaron y dio comienzo el despertar o la resurrección de los gérmenes que estaban en catalepsia. El hombre fue el último en ser sacado del estado de hipnotismo, y se vio rodeado por la lujuriosa vegetación del paraíso terrenal y por los animales que pastaban mansamente alrededor suyo. Todo esto se podía hacer en 6 días, con obreros tan poderosos como aquellos a los que Dios encomendó la tarea. El planeta Asia aportó la raza amarilla, la de civilización más antigua, el África, la raza negra, el Europa, la raza blanca, y el América, la raza roja. La Luna habría aportado la raza verde o azul. De esa manera, ciertos animales, de los que solo se encuentran despojos, no habrían vivido nunca en la Tierra actual, sino que habrían sido trasladados de otros mundos que se extinguieron a causa de la vejez. Los fósiles que se encuentran en climas en los cuales no habrían podido existir en este mundo, vivían sin duda en zonas muy diferentes en los globos donde nacieron. En la Tierra, esos despojos se encuentran en los polos, mientras que los animales vivían en el ecuador de los globos de donde eran oriundos. 5. Esta teoría tiene en su contra los datos más positivos de la ciencia experimental, además de que nada aporta a la cuestión del origen, que pretende resolver. Si bien sostiene cómo se habría formado la Tierra, no explica cómo se formaron los 4 mundos que se reunieron para constituirla. Si las cosas hubiesen ocurrido así, ¿cómo se explica que en ninguna parte se encuentren esas inmensas soldaduras, que debieron de haber llegado hasta las entrañas de la Tierra? Cada uno de aquellos mundos, el Asia, el África, el Europa y el América, tendría una geología particular diferente de los demás, lo que no es exacto. Por el contrario, se distingue en primer término que el núcleo granítico es uniforme, de composición homogénea en todas las regiones del globo, sin solución de continuidad. Seguidamente, los estratos geológicos se presentan con la misma formación, idénticos en cuanto a su composición, superpuestos en todas partes en el mismo orden, y se continúan sin interrupción de un extremo al otro de los mares, de Europa a Asia, a África, a América, y recíprocamente. Esas capas, que dan testimonio de las transformaciones del globo, confirman que tales transformaciones se produjeron en toda su superficie y no solo en un sector, revelan los períodos de aparición, existencia y desaparición de las mismas especies animales y vegetales, en las diferentes partes del mundo, muestran la fauna y la flora de esos períodos lejanos que se extienden simultáneamente por todas partes bajo la influencia de una temperatura uniforme, y que también en todas partes cambian de carácter a medida que la temperatura se modifica. Ese estado de cosas no guarda coherencia con la formación de la Tierra mediante la unión de varios mundos diferentes. Por otra parte, cabe que nos preguntemos, ¿qué hubiese sido del mar, que ocupa el vacío dejado por la Luna, si ésta no se hubiera rehusado a reunirse con sus hermanas? ¿Qué le pasaría a la Tierra actual si un día la Luna tuviese la veleidad de venir a ocupar su lugar y desalojara al mar? 6. Ese sistema sedujo a algunas personas porque parecía explicar la presencia de las diferentes razas de hombres en la Tierra, así como su localización. Con todo, si se considerara que esas razas pudieron proliferar en mundos separados, ¿por qué no serían capaces de desarrollarse en puntos diferentes del mismo globo?
es querer resolver una dificultad mediante una dificultad aún mayor. En efecto, sea cual fuere la rapidez y la destreza con que la operación se efectuase, aquella unión no habría podido realizarse sin violentas conmociones. Cuanto más rápida fuese, tanto más desastrosos habrían de ser los cataclismos. Por consiguiente, parece imposible que seres simplemente sumergidos en un sueño cataléptico hayan podido resistirlos e, inmediatamente después, se despertaran con toda tranquilidad. Si apenas fuesen gérmenes, ¿en qué consistirían? ¿De qué modo seres completamente formados habrían de reducirse al estado de gérmenes? Subsistiría la cuestión de llegar a saber cómo esos gérmenes se desarrollaron nuevamente. Aún así, la Tierra se habría formado mediante un proceso milagroso, proceso menos poético y menos grandioso que el de la Génesis bíblica, en tanto que las leyes naturales explican su formación de manera mucho más completa y, sobre todo, mucho más racional, deducida de la observación. 41. Nota de Allan Kardec. 41. Cuando semejante sistema se liga a toda una cosmogonía, es oportuno preguntarse sobre qué base racional puede asentarse el resto. La concordancia que por medio de ese sistema se pretende establecer entre la génesis bíblica y la de la ciencia es absolutamente ilusoria, pues la propia ciencia lo contradice. El autor de la carta precedente, hombre de profundo saber, seducido en un determinado instante por esa teoría, de inmediato descubrió sus aspectos vulnerables, y no tardó en combatirla con las armas de la ciencia. Fin de la nota. Subtítulo: El alma de la Tierra. 7. El alma de la Tierra desempeñó un rol primordial en la teoría de la incrustación. Veamos si esta idea tiene mejor fundamento que las restantes. El desarrollo orgánico siempre está en relación con el desarrollo del principio intelectual. El organismo se completa a medida que se multiplican las facultades del alma. La escala orgánica acompaña constantemente, en todos los seres, la progresión de la inteligencia, desde el pólipo hasta el hombre, y no podría ser de otro modo, dado que el alma precisa un instrumento adecuado a la importancia de las funciones que le corresponde desempeñar. ¿De qué le serviría a la ostra la inteligencia del mono, sin los órganos necesarios para su manifestación? Por lo tanto, si la Tierra fuese un ser animado, que sirve de cuerpo a un alma especial, dicha alma debería ser, por efecto mismo de su constitución, aún más rudimentaria que la del pólipo, puesto que la Tierra no tiene siquiera la vitalidad de la planta, mientras que, por el rol que le atribuyeron a esa alma, hicieron de ella un ser dotado de razón y del más absoluto libre albedrío, un espíritu superior, en suma, algo que no es racional, pues ningún espíritu ha estado menos dotado ni más aprisionado. Entendida en ese sentido, la idea del alma de la Tierra debe, por consiguiente, quedar registrada entre las concepciones sistemáticas y quiméricas. Como alma de la Tierra podemos entender, con mayor racionalidad, el conjunto de los espíritus encargados de la elaboración y la dirección de sus elementos constitutivos, lo que ya supone un cierto grado de desarrollo intelectual. O mejor aún, alma de la Tierra es el espíritu a quien se ha confiado la elevada dirección de los destinos morales y del progreso de sus habitantes, misión que no puede ser confiada más que a un ser eminentemente superior en conocimiento y en sabiduría. En tal caso, ese espíritu no es, hablando con propiedad, el alma de la Tierra, porque no se encuentra encarnado en ella ni subordinado a su estado material. Es un jefe a quien se le delegó su gobierno, así como a un general se le asigna el comando de un ejército. Un espíritu, al que se le asignó una misión tan importante como la de gobernar un mundo, no podría tener caprichos, pues en ese caso Dios sería muy imprudente al haber confiado la ejecución de sus leyes a seres capaces de transgredirlas con su mala voluntad. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina de la incrustación, la mala voluntad del alma de la luna habría sido la causa de que la Tierra quedara incompleta. Hay ideas que se invalidan a sí mismas. Véase la Revista Espírita, de septiembre de 1868.